Bueno, y ahora, antes de que os presente al próximo ponente, os diré que volvíamos del Congreso Web de Zaragoza, Sí. allí sentados todos y repantingados en los asientos del AVE, y yo le dije a Iñaki, vente a hacer de ponente en una cosa que vamos a montar. Y me dijo, ¿qué vais a hacer? Le dijimos, no sabemos cómo se va a llamar, pero vamos a celebrar algo muy grande. Y dijo, bueno, si me invitáis, voy. Y en el AVE íbamos juntos en la mesa y dice, me pongo los cascos para no escuchar. Y digo, bueno, da igual. Iñaki también es de la familia. Iñaki en los e-shows también es el que organiza otra parte del clinic que hacemos, que es el UVA. Iñaki también venía a las cenas desde el inicio, somos amigos también y bueno, está aquí también como celebración de los 100 Clinic SEO. Sí, además él tiene una agencia que se llama Ikawe, que Sí. por cierto están buscando perfiles en Palma, si alguno vive por allí y le apetece trabajar El SEO en de la la isla. agencia. Y a mí me gustaría decir algo muy interesante de Iñaki. Hay algunas personas dentro de la comunidad que son especialmente relevantes por el tipo de cosas que comparten y por su capacidad divulgativa. Durante mucho tiempo, cada vez que Iñaki publicaba una investigación o un artículo, un post en su blog, era de las cosas que más se compartían y más se comentaban dentro de la comunidad digital. Así que ahora nos va a hablar de intenciones de búsqueda dentro del SEO. Que lo disfrutéis. Su charla es la de las que te da deberes siempre, con lo cual vale la pena escucharle. Venga, gracias. Bueno, buenas a todos. Bueno, como han dicho, vengo a hablar de intenciones de búsqueda, ¿no? Dentro del mundillo SEO es como el tema de moda, ¿no? Y lo que voy a intentar es bajar un poco al barro sin llegar a explicar toda la metodología que usamos, pero sí explicar un poco cómo podemos aprovechar todo este tema nuevo de las intenciones de búsqueda de Google, que creo que ya ha salido en alguna charla. Fachín me consta que ha soltado alguna cosa sobre intenciones de búsqueda, y ver un poco cómo trabajarlo. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que en SEO el principio debería ser ¿qué es Google, ¿no? ¿A qué se dedica el buscador? Y el buscador tiene una función muy sencilla, ¿vale? Lo único que tiene que hacer es recibir preguntas en base a lo que llamamos en SEO una keyword, ¿vale? Que no es más que una frase de búsqueda, y tiene que encontrarnos respuestas, ¿vale? De todo el Internet tiene que encontrar las respuestas a esa búsqueda que estamos haciendo. Y además, uno de los cometidos que tiene es saber priorizarlas por la probabilidad de que a nosotros nos satisfaga esa respuesta. Y a partir de ahí está montado todo lo que es Google y todo lo que en consecuencia es el SEO. Para eso nosotros utilizamos este gráfico para simplificar en qué se basa Google, que es pues, el diamante del SEO, que empezaría por el proceso de rastreo e indexación. Google tiene que descubrir las páginas que existen en Internet y para eso tiene una serie de bots que van rastreando todo Internet. Tiene una capa semántica, que es la que le va diciendo de qué hablan los contenidos para saber si están respondiendo o no esas preguntas, y una capa de autoridad, que es la que le permite saber si un contenido es de mayor calidad o menor que otros y, por lo tanto, tiene que ascender o descender en los rankings. Esto siempre ha sido así, y siempre es así, y no solo para Google, para todos los buscadores. Pero la realidad es que en los últimos años el SEO está cambiando y ya todo no es tan simple como un simple diamante de rastreo, keywords y enlaces, que sería la autoridad. Estamos metiendo la capa de inteligencia artificial, que Google nos la está metiendo hasta en la sopa, ¿vale? Todo lo que hacemos, hasta los móviles, aunque nosotros no hagamos nada, ya están haciendo inteligencia artificial, y esto, por supuesto, cada vez forma más parte del buscador. Así que esto, a día de hoy, pues, aparte de que ya era complicadito pues, analizar todo el rastreo y demás, pues ahora se ha ido complicando con más y más detalles sobre qué funciona y qué no funciona en los buscadores, qué analizan y en qué se fijan para ofrecer nuestros contenidos, ¿vale? Soy Iñaki Huerta, lo han dicho antes, y de Ikawe. Simplemente es quien no me conozca, soy el de los hilillos en Twitter, el pesado que hace tweets, consigue transformar tweets en post, ¿vale? Organizador del User Web Analytics. Luego hay un programita que hacemos para llevar la actualidad del SEO que se llama Ministerio SEO. Si no lo conocéis, lo buscáis en YouTube. Y creador del juego SEO, que llevamos un poco tarde este año, pero sacaremos otro. Si no habéis jugado un juego para destrozarte las neuronas y descubrir que el SEO puede ser bastante difícil, ¿vale? Bien, ¿de dónde viene todo este cambio? Para mí el cambio fundamental de Google aparece en el momento en el que Google saca Google Hummingbird.
Este pajarito, que al principio nos pasó desapercibido, fue Google anunció a bombo y platillo, es el primer cambio de algoritmo que hacemos de reescritura desde cero de lo que es la base del buscador. Este primer cambio, en un principio no lo notamos, pero añadió algo muy importante al buscador, que es que cuando nosotros buscamos, él pasa a interpretar lo que buscamos. Se añade la interpretación de la búsqueda. Que yo busque restaurantes no significa que quiero páginas con la palabra restaurantes. Pasa a significar que estoy buscando ir a comer a algún sitio y además estoy en una localización, ¿no? Entonces, esto viene de 2013. Llevamos 6 añitos con Hummingbird. Solo que él ha ido aprovechando esta capa extra para añadirle cada vez más carga y que cada vez sea más potente. A partir de una keyword, gracias al pajarito, tenemos una intención de búsqueda. Y luego sacaron una cosa a partir del equipo de Google Brain, ¿vale?, que básicamente metió la inteligencia artificial sobre el lenguaje, el deep learning, para saber cuando escribimos algo a qué estamos haciendo referencia por detrás. Es una capa en la cual, muy orientada también a las búsquedas por voz, muy orientada a que cuando yo le escribo algo, por largo que sea, él entienda cuál es el objeto de búsqueda que hay detrás. Y esto está ahí, no lo vemos, pero va cambiando el cómo funciona el buscador. A día de hoy, los 3 grandes cambios con los que trabajamos en SEO se podrían resumir en estos 3 que veis en pantalla. Uno es lo que llamamos intención de búsqueda o search intent, ¿vale? Otro es el análisis de entidades semánticas, que lleva ya tiempo ahí, pero cada vez es más palpable para nosotros. Y el último sería el EAT, ¿vale?, que es, bueno, ahora los vemos. Entidades. ¿Qué son las entidades? Pues las entidades son, a partir de un texto, es aplicable tanto a las búsquedas que hacemos como a los textos que publicamos en Internet, qué conceptos se están desarrollando, que podamos identificar perfectamente, ¿vale? Yo tengo un texto, viene una maquinita y es capaz de saber todos los temas que está tocando ese texto. No está analizando. Cuando trabajamos en entidades no trabajamos con palabras sueltas y con TF y DF y este tipo de cosas, sino que viene una máquina a interpretar cuáles son los conceptos y con qué importancia, eso lo llaman prominencia, con qué importancia se está desarrollando cada concepto dentro de un texto. Cuando conoces las entidades todo es muy sencillo de entender, pero para los que no lo conozcáis, Google tiene publicada una API, que es la Natural Language API, está ahí en el entorno de Google Cloud y tienes, además, gratuitamente puedes pasarle un texto, ¿vale?, y ver cómo él lo desarrolla en entidades. Tenéis aquí un ejemplo de cómo él desarrolla el primer párrafo del Quijote. Todos conocéis el Quijote, lo tenéis en vuestra mesita y lo leéis cada mañana, ¿verdad? Pero sabéis que empieza por lo de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues él empieza descomponiendo toda esta estructura y diciéndonos que de lo que más estamos hablando es de un hidalgo, ¿vale? Y sigue hablando de todos los conceptos que estamos desarrollando y qué importancia tienen todos ellos. Esto lo hace en milisegundos, ¿vale? Lo hace con solo ponerle el texto y ya nos lo saca. Además hace análisis sintáctico, análisis de emociones y un montón de cosas. No significa que Google funcione así, pero sí sabemos que Google sabe funcionar así, ¿vale? Entonces, tenemos esta capa ahí que sabemos que todo lo que escribimos se puede llegar a interpretar por la importancia de conceptos y no hablamos ya de textos sueltos, repeticiones de keywords absurdas que hemos ido haciendo los SEOs durante el tiempo continuamente, sino que estamos hablando de realmente desarrollar un tema, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, la frase Iñaki Huerta es el fundador de Ikawa y trabaja como consultor de analítica digital y posicionamiento. Él no solo identifica los distintos términos, sino es capaz de saber que fundador hace referencia a Iñaki y consultor hace referencia a Iñaki. Son la misma entidad. No hay una entidad fundador. Hay una entidad Iñaki que además es fundador y es consultor, ¿vale? Todo esto, os lo digo, en milisegundos os lo saca. Aparte, desarrolla el Knowledge Graph, que la mayoría lo conocemos como esa barra que nos aparece a la derecha de la búsqueda diciéndonos la edad y los intereses de los famosos, ¿no? Donde buscamos a un personaje de Friends y podemos clicar en la pizza de Joey para ver que Google hace tonterías. Pues ese contenido de la derecha está basado en lo que es el Knowledge Graph, que es, en base a entidades, el conocimiento que Google acumula sobre ellas, todo lo que sabe de ellas. Ya no se trata solo de que sé que me estás poniendo una entidad que es, por ejemplo, Barcelona, sino que sé suficientes cosas de Barcelona como para más o menos entender lo que es Barcelona.
es una ciudad importante, está en Cataluña, las empresas que trabajan ahí dentro, la gente que vive en Barcelona, pues todo eso lo desarrolla dentro de su Knowledge Graph. Veis aquí un ejemplo con la Mona Lisa, Da Vinci la pintó, a James le gusta, está en el Louvre. Todo ese tipo de relaciones entre entidades forman lo que sería el Knowledge Graph. Y esto Google tiene una gran base de datos por detrás para desarrollarlo. Incluso solo viendo la API, nosotros podemos empezar a intuir cómo puede entender nuestros contenidos. Volvemos al tema del Quijote y vemos que es capaz de entender las cosas, solo que a su manera. Porque él, todo lo que vais viendo en pantalla que pone Oder, no sabe muy bien lo que es. Entonces, él ha entendido que el texto habla de un rocín que está en La Mancha, en casa, y que el astillero es también un sitio en el que está, no es danza, y que además come lentejas, que las hace en una olla, ¿vale? Y con un salpicón, ¿vale? Más o menos es lo que él está entendiendo de estos textos. Si se pone a relacionar entidades, vamos viendo lo que es capaz de entender. Y de esto va, pues, el Knowledge Graph. A todo esto se une la capa de Search Intent, que es la que habéis hablado en otro momento, que es lo que realmente quiere resolver el usuario. Y esto es importantísimo. Seguramente es la pieza más importante de todos estos cambios que tiene Google y el motivo por el cual muchas webs, después de un cambio de algoritmo, se pegan grandes batacazos. Y es por cómo el Search Intent va evolucionando. ¿Cómo era esto antes? Yo lanzaba una keyword y Google lo que hacía era buscar textos que hablasen sobre el texto que yo estoy escribiendo en el buscador. En el momento en el cual se desarrollan las intenciones de búsqueda, yo ya no trabajo así. Lo que tengo es, Google mete esa maquinita con la cual descubre la intención de verdad que tienes tú con una búsqueda y lo que nos busca ya no son textos, son soluciones a nuestros problemas. ¿Vale? Es un cambio que dices, bueno, sigue buscando cosas, ¿no? Pero es un cambio vital. Y es el motivo por el cual antes era muy fácil encontrar documentos perdidos de la mano de Dios, por ejemplo, una documentación técnica sobre una lavadora, estaba tirado encontrarlo en Google, porque íbamos buscando los errores de referencia y cosas así, y como era un buscador de textos, no se encontraba bien los textos. Pero ahora, en el momento en el que yo pongo la entidad de la marca de mi lavadora, él empieza a entender que probablemente tengo una búsqueda comercial, y empieza a liarse por dentro, intentando resolver mis problemas. Y a lo mejor, cuando le digo que tengo un problema con la lavadora, me ofrece antes un servicio técnico que el manual de la lavadora, porque está intentando resolver mi intención de búsqueda. Y es un gran cambio que para según qué cosas funciona muy bien, ¿vale? Para las marcas y todo esto está funcionando genial, les va mejor, pero para todos los que hacíamos SEO de llenar Internet de contenidos, de llenar de spam Internet, está funcionando fatal, porque precisamente una de las cosas que limpian es el spam y el contenido hueco y el texto por el texto, con toda esta capa se la cepillan. Entonces, ¿qué colocamos? Para el que no me haya seguido hasta aquí, por ejemplo, hago la búsqueda del restaurante y él se pregunta, ¿qué quieres encontrar? Pues estás en el trabajo, así que igual quieres restaurantes cercanos. Te meto Google Maps con tus restaurantes cerca de tu trabajo. Y además, como yo estoy en Palma de Mallorca, te voy a poner los restaurantes más relevantes de Palma de Mallorca. Ha entendido que lo que quiero es ir a comer a un restaurante y me lo resuelve. Si busco SEO simplemente, por un lado entenderá que es probable que quiero saber qué es SEO, no tengo ni idea de SEO y yo estoy buscando sobre SEO, y me pondrá sus bloques de respuestas directas y algunos contenidos de Wikipedia y demás para resolverlo. También es posible que busque empresas que hagan SEO, por lo cual me pone un mapa con las empresas que ofrecen servicios de SEO. Y finalmente puede que quiera aprender a hacer SEO, con lo cual también me ocupa en el resultado de búsqueda una serie de resultados con aprender a hacer SEO. Y esto no es por casualidad, no es porque no haya tres tipos de contenido dándose de leches y unos aparecen antes y otros después, es porque Google quiere que parte de la búsqueda resuelva una intención, otra parte resuelva otra y otra parte resuelva otra. ¿Vale? Por eso es importante que cuando intentemos posicionar veamos qué intención resolvemos nosotros y qué porcentaje del resultado ocupa Google para esa intención. Si estoy luchando para llevar a top 10 una keyword, puede ser difícil, pero si encima en esa keyword de mi intención de búsqueda solo hay 2 resultados, lo tengo fatal. Sería como intentar llegar a top 2 de mi categoría para salir en primera página. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo se divide este tema de la intención de búsqueda. Aparte de esto, Google ha sacado las guidelines, que es lo que utilizan sus quality raters para cualificar el propio buscador, para saber si lo hacen bien o no, y nos ha dado pistas, ¿vale? Con ello nos habla de que
Las intenciones de búsqueda las clasifica, él dice 4 grandes grupos, el gráfico que veis lo hemos hecho nosotros en Ikawe y lo resume en 3, ¿vale? Que serían las búsquedas now, las búsquedas conocer, ¿no? Las búsquedas do, que lo que quieres es hacer cosas, y las búsquedas find, que él no las menciona, él lo divide en website y locations, pero para nosotros es lo mismo, cosas que quieres encontrar, ¿vale? Y vamos viendo cómo posicionar en cada categoría es distinto. Se valoran términos distintos en cada categoría. Para una búsqueda de conocimiento, el SEO clásico, el de textos, sigue funcionando. Pero para una búsqueda do, lo más importante es resolver la acción. Si yo quiero posicionarme por keywords de venta, de comprar cosas, si yo no vendo, no tengo que aparecer. Y eso cambia el tema de la autoridad, ¿no? Cambia bastante. Ahí tenéis, os dejo un link, la presentación va a estar colgada y podréis acceder porque aparte es un poquito densa, ¿vale? Tenéis un link donde se desarrolla toda esta idea y cómo poder trabajar cada una de estos search intents. Pero el resumen sería este. Después de la interpretación de búsqueda, él clasifica qué porcentaje de probabilidad hay de cada tipo de search intent y resuelve cada uno en su listado, ¿vale? De hecho, ha hecho hasta pruebas poniendo tabs para que tú especifiques al buscar un libro si lo que quieres es comprarlo, si quieres buscar información del autor, para que le ayudes a terminar de definir la intención de búsqueda. Así que está muy claro que va por este camino. Para terminar, tenemos el EAT, que es la forma en la cual Google entiende si un contenido es bueno o malo, si es de calidad o no, ¿vale? Y esto es tan ambiguo, porque es muy ambiguo, como que Google nos dice que un contenido es de calidad cuando cumple estos 3 puntos. La experiencia necesaria para redactarlo, la autoridad que tiene ese contenido o ese escritor del contenido y la confianza que aporta que se haya publicado este contenido, ¿vale? Al final lo que nos están mandando el mensaje es aporta nuevos datos, haz estudios nuevos, no copies y pegues, no reescribas, ¿vale? Tienes que aportar contenidos a Internet, tienes que ser alguien, tienes que ser, por eso los medios posicionan también en comparación a tu cutre blog de 100 posts, ¿vale? Porque son alguien y tú no eres nadie, ¿vale? Tú no, yo mismo, ¿vale? Y la confianza, ¿vale? La confianza que no sabemos muy bien cómo la catalogaría, pero que sí que sabemos que es el hecho de no diferir del resto, no equivocarte, tener las suficientes relaciones con los demás para dar confianza. Todo esto nos genera al final, si nos creemos que todo esto está a la vez funcionando en Google, nos generaría este esquema, ¿vale? Google Keyword, interpretación de búsqueda, Google Brain por ahí, y 3 tipos de proceso que podría lanzar el buscador. El primero, el clásico, keywords a lo bestia. Las keywords existen por las páginas web y Google intenta asociar, si hablas mucho de esta keyword, pues yo te posiciono. Más avanzado sería la descomposición en entidades. Empiezo a entender qué entidades son relevantes para lo que tú has buscado y empiezo a buscar esas entidades en mis textos. Y finalmente, search intents, para poder clasificar el contenido y saber si resuelves o no lo que realmente está buscando el usuario en el buscador. ¿Y esto cómo se une? Pues en el mundo de tus webs tienes un montón de páginas que nada cambia en cuanto a que Google las conozca, el rastreo, crawl budget, recursos de todo tipo de indexación, que las páginas tienen que estar enlazadas entre ellas. Todo esto sigue siendo igual que era desde el principio casi. Se hace un análisis por textos bastante sencillo, con distintos algoritmos. Os sonará lo de TF-IDF, concurrencia, cocitación y distintos algoritmos que pueden analizar el texto, ¿vale? Y también una capa por entidades, donde tenemos Knowledge Graph como algo especial que él conoce perfectamente y luego otras entidades. Y luego la satisfacción del usuario, que dependiendo del tipo de búsqueda, él va a utilizar distintos patrones para ver si un contenido satisfará al usuario o no, ¿vale? En un contenido de conocimiento, el EAT será importantísimo, pero en un contenido do, que quiero hacer cosas, pues que posibilites hacer cosas será más importante incluso que el contenido. Una buena tienda con un buen servicio a veces no necesita gran contenido para posicionar. Con que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es de vender y de escribir sus productos bien, ya le puede valer, ¿vale? Y este sería todo el esquema. Y estaréis conmigo en que esto es una burrada, ¿vale? La pregunta nos haríamos, ¿en serio, Iñaki? ¿Te crees que Google procese todo esto cada vez que yo escribo una palabra en el buscador? ¿Os lo creéis o no? Si os lo pregunto es porque hay que hacer. No, vale. Entonces,
el detalle. Google gestiona más de 40.000 búsquedas por segundo y 5.000 millones de búsquedas al día de media. No 5 billones. En Internet veréis 5 billones, pero es que los ingleses el billón son 1.000 millones en castellano, ¿vale? Pero son 5.000 búsquedas. No hay, o sea, por cantidad de servidores que le metas, es una burrada. ¿Vale? ¿Google procesa todo esto? No. Lo que él hace es buscar una serie de indicadores que den el mismo resultado que si lo procesase, pero con indicadores más sencillos. Y por eso hay tantos expediente X, por eso hay tantas cosas que no siguen el patrón, porque él con 4 datos intenta dar 4.000 datos en vez de 4 millones de datos, intenta darnos la misma respuesta y entonces va calculando cosas. Los SEOs no tenemos ni idea de en qué se basan, ¿vale? Lo que podemos es intuir qué tipología de cosas van a generar esos indicadores de la forma que a él le gusta y qué indicadores no lo van a hacer, ¿vale? Con todo esto, él genera un índice de búsqueda y ese índice es lo que consulta. Ese índice es como una tablita, para entenderlo fácil, que tiene todas las keywords y todos los resultados que van asociados con su calidad detrás. Además, ese índice se genera de formas muy distintas. Y nosotros lo que hemos ido notando es que cuando nosotros tenemos búsquedas comerciales y muy buscadas, todo esto que os estoy explicando entra mucho más en juego que si atacamos, por ejemplo, el long tail, donde nada de esto entra en juego, donde casi es el hecho de asociarte la keyword un poco interpretada así, pero no entramos ni de coña en temas de entidades y relevancia de marca y estas cosas, ¿vale? La fórmula que os diría sería esta. Cuantos más ingresos potenciales tiene Google y más masa de usuarios existe, más proceso le va a dedicar y más inteligente se vuelve. Entonces, cuando vayáis viendo tests que desmienten que Google esté trabajando con intención de búsqueda y te vas encontrando tweets de «pero si Google se sigue comiendo las keywords», mirad quién lo escribe. Porque normalmente son blogs de muy bajo tráfico en nichos, la palabra nicho, ¿vale? En nichos que no entran en esto porque no entran dentro de una masa de usuarios como para que Google aplique todo el potencial que tiene. A Google lo que le interesa es dónde está la masa crítica de usuarios. Todos los detallitos por debajo, pues tiene que hacerlo bien, pero no le preocupa tanto. Entonces, esta fórmula vendría a explicar por qué hay resultados que están súper bien estudiados y otros resultados que dices, ¿qué hace Google? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Por qué me saca esto? ¿Vale? Todo esto para llevaros a algo que ya os han dicho, que es que la keyword ha muerto, ¿vale? Todo el proceso que se hace de Google es para evitar el hecho de seguir trabajando con keywords. Lo que importa es la intención de búsqueda, que resolver lo que el usuario quiere por detrás. Los keyword research, que se hacen desde siempre con Exceles kilométricos llenos de keywords, con su autoridad, con su potencial de visitas y demás, cada vez son menos importantes. Siguen existiendo y seguimos teniendo que hacerlos, por supuesto, pero no tienen el valor que antes era la única herramienta que usábamos, ¿vale? Y ahora es algo accesorio que sumamos a la ecuación. Acertar con la keyword ya no es tan importante, ¿vale? Yo pongo una keyword por lógica y cuando la ajusto ya no noto esa subida de visitas que notaba antes, porque ya estaba posicionándome bien con mi keyword mal escogida. Lo que importa es que atacar al target que quiero, atacar al search intent que realmente me interesa. Acertar con la exacta es ya hilar fino. Antes era lo básico y ahora es hilar fino, ¿vale? Pero todo lo que son duplicados, todo lo que son keywords que tú estás metiendo, keyword stuffing, keywords que estás metiendo a saco en contenidos que no hablan de eso en realidad, ya no sirve. O sea, en búsquedas de bajo tráfico aún puede ayudarte, pero ya no es lo de antes. Entonces, lo que necesitamos hacer es un cambio de mentalidad. Dejar de trabajar pensando en la web y empezar a pensar en el producto y qué es lo que la gente busca en el producto. Cuando trabajamos desde la web, pues veníamos a hacer algo así. Esto es un ABC de SEO sencillo. Teníamos una web, sus contenidos, hacíamos un keyword research y le asociábamos una keyword a cada contenido y a optimizar. Title, descriptions, primeros párrafos del contenido y para adelante, ya he optimizado. El problema es que en la primera parte no hemos jugado y en la segunda cada vez vale menos lo que hacemos. Entonces, lo que os propongo es girar un poco y preocuparnos un poco antes por lo que queremos vender. No pensar en que la web ya está hecha, sino pensar en un producto, que este producto hay una serie de intencionalidades de búsqueda relacionadas con el producto, que independientemente de cómo sea nuestra web, existen esas intencionalidades de búsqueda y nosotros tenemos que en SEO atacarlas. Luego tenemos que luchar
por que la web adopte esa necesidad de resolver todos los search intents que son vitales para el negocio. Entonces, lo que tenemos que provocar al final es que lo que buscan los usuarios, las necesidades que tienen realmente los usuarios, sean lo que provoque contenidos en la web. Y cuando eso lo hagamos, el paso final es mucho más reducido, porque ya tengo las páginas que necesito tener y solo tengo que ajustar la keyword. Y no tengo que ir peleándome para ir buscando cosas que en realidad mi web no tiene. ¿Se entiende, no? La diferencia entre uno y otro. Lo que está mal y está fatal es en los Exceles que veréis por ahí de que tú cogen una keyword y te la autoclasifican con su search intent en base a unas reglas de Excel. Eso no sirve para nada. ¿Vale? Te lo clasifica, pero no estás cambiando tu forma de trabajar, sigues trabajando con keywords. Lo que tienes que cambiar tu forma de trabajar. Lo que os presento para acabar es cómo trabajamos en Ikawe todo este tema del search intent. Cómo intentamos trabajar para que todo el análisis de búsquedas de usuario venga antes que lo que es la propia web. Tenemos una capa de investigación previa costosa. Estamos hablando de que podemos tirarnos un mes haciendo esa capa de análisis previo y luego la acción que realmente vamos a realizar. Vamos a ver primero la primera parte y primera parte, hay que analizar el producto y el negocio, algo que en SEO muchas veces se nos olvida, que es entender qué estamos vendiendo. Y a muchísimos SEOs se les olvida, porque sabemos tanto de keywords, sabemos tanto de textos y de semántica y demás, que no se nos ocurre preguntar ¿y tú qué vendes? ¿Y a quién vendes? ¿Y por qué lo vendes? ¿Y cuál es la trayectoria de tu empresa? Y tener una entrevista para entender el producto de verdad. Por eso es esencial. Luego, un análisis demográfico que gracias a herramientas como Analytics está tirado de hacer. Solo sacando datos de Analytics yo puedo ver que mi target son, por ejemplo, en este caso de aquí, mujeres de 35 a 54 años que viven en capitales de provincia y que compran rápidamente. Compran de 1 a 4 visitas la mayor parte de ellos. Y esto está tirado de hacer con Analytics. Y nosotros así acotamos el target del usuario y vemos que muchas veces difiere del target teórico que tiene marketing y que nos explica. Que vemos, no, tú te crees que estás enfocado a tal tipo de cliente, pero la realidad es que en tu web está llegando otro tipo de cliente. El site hay que analizarlo, tenemos que ver cuáles son nuestras herramientas para jugar y ahí lo que nosotros hacemos es una capa de análisis por clústeres. Carlos os ha estado hablando de clústeres, categorizar el contenido por tipologías, por tipo de página, pues qué resultados estamos teniendo, por secciones de la página, qué resultados. Y esto, cuanto más lo trabajéis, más entenderéis qué productos funcionan en vuestra web y qué productos no funcionan. Y el tamaño no importa. Si tú haces una categorización de los contenidos, te puedes enfrentar a catálogos de millones de productos que la categorización es la misma. Analizar la competencia también es vital, ¿vale? Si no sabes contra quién juegas, ¿cómo vas a sacar partido de ello? Aquí lo que os daría es el matiz de diferenciemos, por favor, porque me lo encuentro siempre, entre competencia real y competencia aspiracional. Vendo zapatos, mi competencia es Zalando. No, es que no le llegas ni a la suela, ¿vale? Tienes una competencia aspiracional, ya me gustaría ser Zalando algún día, y luego tienes tu competencia de verdad, que eres una tiendecita de zapatos en Barcelona, ¿vale? Entonces tienes que medirte contra quién toca. ¿Eso qué nos provoca? Pues que en la competencia real vemos problemas de oportunidades, debilidades y fortaleza, DAFO, ¿vale? Y en la aspiracional vamos a observar qué es lo que han hecho, lo que les ha funcionado y a intentar diferenciarnos de ellos mientras no podamos competir. Hacemos un benchmark detectando todo lo que nosotros sí podemos solucionar en la web y lo que no solucionamos, que la competencia sí soluciona, y terminamos en el típico DAFO explicando los puntos fuertes que tenemos que desarrollar más y las debilidades que tenemos que corregir. Y esto, que es muy tonto, y para gente que se dedica a SEO es como, qué pesado, ¿no? Ahora me voy a tener que patear todas las webs de la competencia. Es de un valor brutal, porque nos va a dar muchas pistas de todos los search intents que existen realmente en el mercado actual. Con esto, ¿qué hacemos? Generamos personas SEO. Personas SEO, que lo que es pues, buyer personas, o lo que nosotros le llamamos personas SEO, porque no me hace falta un buyer persona. No me hace falta llegar a según qué niveles, solo quiero saber qué me afecta a la gente que busca de verdad. Entonces, definición formal, a qué cosas da importancia, el tipo de customer journey que tienen y la decisión de compra que toman, ¿vale? A esto añadimos nosotros, porque nos ayuda mucho a entender cómo atacamos todo el tema del embudo de conversión, el tofu, mofu, bofu, ya os lo he explicado Fachin antes, no voy a incidir mucho en ello,
y el tipo de comportamiento de decisión de compra que se espera. Nosotros utilizamos el modelo de Brian Eisenberg precisamente por lo sencillo que es, porque al final la gente la coloca por 4 tipologías de decisión de compra dependiendo de lo lógicos que son, lo mucho que se miran las cosas y piensan, o emocionales, versus si necesita 1 o 2 visitas o mucho tiempo para decidir. Entonces, con todo esto, generamos personas. Una persona primaria, que es a la que vamos a enfocar todo nuestro SEO, secundarias, que tenemos que atacarlas, relevantes, que iremos intentando darles cosillas cuando podamos, y negativas, que a nosotros nos gusta trabajarlas para saber que no tenemos nada que hacer con ellos. No son target de nuestro producto, no les vamos a vender. Por mucho que se quejen, no tenemos que crear cosas en las webs para ellos. Creamos fichas, lo dicho, esto estará colgado para que podáis ver un ejemplo de fichas, donde resolvemos el tipo de persona, lo que le interesa, el tipo de decisión de compra, cómo atacarlo en distintas partes del Customer Journey y, finalmente, pues, cómo tratar a este tipo de persona. Uno secundario para que tengáis otro ejemplo. Y el mensaje es, esto cuesta un montón. O sea, es mirar un montón de datos, poquito a poco. Cuesta meterse al principio. Pero lo bueno es que cuando tenemos las personas realizadas, ya vivimos de rentas bastante tiempo, ¿vale? Vivimos muchos meses solo trabajando con esos perfiles de usuarios. A partir de ahí hay que bajarlo. Descartamos a las personas que no vamos a poder trabajar, priorizamos las otras. Y sacamos los intereses de búsqueda de cada una de ellas para realmente tener un mapa de todas las intenciones de búsqueda, de todas las tipologías, now, do, download, do, buy, todas las tipologías que tienes. Es lo mismo que cuando sacábamos keywords, pero sacando intenciones, un paso hacia atrás, ¿vale? Las priorizamos, ¿cómo? Viendo a qué personas le afectan, que sería el equivalente al volumen a día de hoy cuando miramos keywords, y también miramos volumen y afinidad, o sea, hasta qué punto nuestra web le resuelve ese interés a día de hoy o no. Y con eso las priorizamos. Decimos, vamos a atacar antes a este tipo de intereses de búsqueda y después a estos otros. ¿Qué es lo que nos queda? Simplemente asociar esto a la estructura de la web. Me llega, os pongo un ejemplo sencillito, Dubai, comprar nombre de producto. ¿Dónde lo voy a meter? La voy a resolver en mi página de producto. La asocio y ya está. Pero cuando me encuentro cosas como ofertas por tipo de producto, es esencial. Los usuarios lo quieren, toda nuestra competencia lo tiene. Hemos hecho otros análisis y vemos que es esencial para nuestro negocio. No lo tenemos, pues lo creamos. O sea, la estructura de la web no tiene que ser un freno. Tenemos que tener un diálogo suficientemente abierto como para poder proponer nuevas secciones. Y aquí está el verdadero valor de trabajar con las intenciones de búsqueda, que podemos cambiar radicalmente una web. Podemos crear secciones, podemos hacer proyectos a largo plazo que sabemos que van a tener un impacto brutal porque vamos a atacar un volumen de visitas muy grande que a día de hoy no podemos atacar, ¿vale? Y nada, los briefings de contenido también deberíamos ajustarlos. Si queremos que la gente escriba como personas, pasémosles briefings para personas. No repíteme esta keyword 30 veces, sino háblame de este tema, de este otro y de este otro. No sé qué dices. Bueno. Y ya acabo, no te preocupes. Las intenciones de búsqueda nos indican las necesidades de contenido y debemos luchar para colocarlas en nuestra web. Si sabemos cuáles son, ataquémoslo poco a poco, en un proyecto de 1 mes, de 3 meses, de 2 años, pero ataquémoslas. El funnel, si volvemos a él, nos indicará la prioridad. Atacaremos primero a los de la parte de abajo, a convertir, a recoger lo que nuestra marca nos produce solo por existir. Iremos luego a la consideración donde está el momento cero de decisión de compra y es súper importante atacarlo. Y finalmente iremos a la etapa de conciencia si tenemos suficientes recursos. No cometáis el error de empezar por la sección de inspiración porque eso no te trae una maldita venta, ¿vale? Empezar por abajo del funnel porque eso es lo que vende, ¿vale? El Keyword Research va a seguir ahí, pero solo para la etapa final. Y el mensaje final, y acabo, es que ante un Google que quiere empezar a pensar como un usuario, nosotros deberíamos empezar a pensar también en qué necesita ese usuario para dárselo y dejar de pensar en keywords. Y ya está. Muchas gracias. 2 minutos. Es genial porque, bueno, a diferencia de otros ponentes que nos han pasado la presentación antes y que sabemos cuántas slides quedan para llegar al final, en el caso de Iñaki, como se ha traído su propio ordenador, cada vez que decía y para concluir, y finalmente nos asomábamos diciendo, vale, esto es que ya está acabando, pero no ha sido así. La culpa ha sido de Vueling. Si no os lo hubiese enseñado antes. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Yo estaba esperando, ¿quién va a mencionar, y cuando has dicho lo del tofu, bueno, como antes tofu, tal, el IAT, ¿no? El EIT,
Elite. Digo, eso ha estado bien. Que para aquellos que se preguntan muchas veces, que nos preguntan, oye, estos últimos updates de Google, los cambios de algoritmo y tal, todo tiene que ver con eso. Está ahí centrado. Y luego Iñaki estará en uno de los talleres de Data Studio en la planta -1, por si alguno está interesado en saber más del tema. Pues bueno, Iñaki, muchas gracias. A vosotros. Y gracias por Venga. estar aquí y nos vamos viendo. Venga. Venga, un aplauso para Iñaki.